12, que Dios nos ayude, en nombre de Cristo. Gloria a Dios. Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a mirar en esta mañana nuestra serie de estudios, el milagro de la conversión. Ya tenemos el número 7, que lleva por nombre Relaciones Convertidas. Vamos a continuar esta serie, el milagro de la conversión. Y en esta serie estamos viendo diferentes encuentros, de alguna manera, de personas con Jesucristo. Hablábamos del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Hablábamos del encuentro en esta mañana que tuvo Jesús con Saulo de Tarso. Inclusive hablábamos de el menos probable que pudiera convertirse, pero tuvo un encuentro con Jesús y fue cambiado totalmente. Entonces miramos ese momento de un milagro que ha cambiado la vida de gente que han cambiado sus vidas para siempre. La conversión viene de una palabra latina que literalmente significa dar la vuelta o transformar. Y la conversión, de alguna manera, pues es el sello distintivo de la vida cristiana. Almas convertidas, personas convertidas, matrimonios convertidos en esta mañana. Entonces, esto sucede cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y volvemos nuestras mentes y nuestros corazones completamente hacia Jesucristo. El verso de conexión que tenemos para esta serie es Mateo 9:9. Dice la Biblia: y él dijo, sígueme. Y así que se levantó y lo siguió. Entonces, esto detalla un momento que cambió la vida y un encuentro que tuvo con Jesús y que alteró su vida y su futuro, inclusive la eternidad de Mateo. Ese es el propósito de Dios en esta mañana, que la gente tenga un encuentro con Jesús y que su vida sea cambiada y que su eternidad en esta mañana de alguna manera sea transformada. Entonces, en esta serie vamos a mirar un número de momentos como estos y vamos a ver cómo Jesús les trató, cómo les habló, cómo los cambió, cómo los sanó, porque todavía estamos llamados a alcanzar conversos. En otras palabras, la gente de la Biblia con las que trató Jesús, pues son muy similares a la gente que existe hoy en día. Hay muchas mujeres samaritanas, inclusive hay muchos Mateos, hay muchos Zaqueos, hay muchos Pedros, hay muchos Saulo de Tarsos en esta mañana. Entonces, en este estudio encontraremos que las personas a las que estamos llamados a alcanzar son muy parecidas a las personas que Jesús alcanzó, y podremos identificar áreas donde tal vez necesitemos transformación, sanación o avance. Y la esperanza al hablar de este estudio es cultivar un corazón en cada uno de nosotros para conversiones o para las conversiones. Hoy vamos a mirar las relaciones convertidas. Dice la Biblia en Lucas 19, del 1 en adelante: entró en Jericó y estaba de paso, y aquí había un hombre llamado Zaqueo. Él era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico y procuraba ver quién era Jesús, pero a causa de la multitud no podía, porque era pequeño de estatura. Así que corrió adelante y se subió a un sicomoro para verlo, porque estaba a punto de pasar por ese camino. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque debo quedarme en tu casa hoy. Así que él se apresuró y bajó y lo recibió con alegría. Y cuando lo vieron, todos murmuraron: ha entrado para ser huésped de un hombre pecador. Y Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Vamos a ver en primer lugar el pecado y el egoísmo. Una de las características del pecado es lo egoísta que hace a las personas. Parece en esta mañana que el pecado no causa daño, que no causa efecto. Inclusive hombres y mujeres consideran que sus vidas están bien. Como dice la Escritura, la mayoría de personas no necesitan a Dios. La mayoría de las personas no necesitan a Cristo. La mayoría de las personas no necesitan arrepentimiento. Están bien. Bueno, en sus propios ojos. Pero lo que entendemos en esta hora, en la situación de Zaqueo, es que una característica del pecado es que causa egoísmo en la vida de las personas.
El pecado los hace egoístas. En otras palabras, su naturaleza se centra en la autosatisfacción, en la realización personal, en el interés propio. El egoísmo o el pecado causa que gente no se preocupe por nadie más que por sí mismo. A veces ni por sí mismo. Pero vamos, gente en esta hora seguramente me va a entender. Cuando gente andaba en pecado, no le importaba a su familia, no le importaban sus hijos, no le importaba su esposa. Se va a su hijo y no le importaba. Ando con mis amigos, no me importa. Usted puede decir en esta mañana, pero ¿por qué la gente así? Bueno, por el pecado. Entonces, esa es la naturaleza en esta mañana del egoísmo. Por ejemplo, podemos mirar el pecado original. Génesis 3:6 dice: y viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y que era una delicia en los ojos y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de él y comió. Y no únicamente comió, pero dice: y también dio a su marido que estaba con ella, y también Adán comió. Aquí miramos en esta mañana una orden que Dios dio. Dios le dijo a Adán: de este árbol no vas a comer, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Dios le está dando una recomendación, pero también le está diciendo acerca de la consecuencia. Pero aún a pesar de que Dios le dio esta orden, aquí Adán en esta mañana, Eva está mirando el árbol y dice: pero creo que se mira bien. ¿Se mira bien el árbol? Lo encuentro como un buen alimento. Es más, lo deseo y lo voy a comer. Como que esto es algo de egoísmo. Dios le dijo: no comerás. Pero él dice: pues si el estómago te lo pide, como dijo el otro, me lo como. Ya le dije que eso no es de Dios. Oh, Dios hizo el hambre, entonces hay que comer. Bueno, sí vas a comer, pero lo normal que no. ¿Sí me entiende? Que no te haga daño, que te mantengas con un cuerpo sano, fuerte y presentable. Entonces, a veces por egoísmo pues se hacen diferentes cosas. No importan las consecuencias. Aquí Dios les está diciendo: si haces eso, va a haber muerte. Y no únicamente muerte, pero separación de Dios. Pero aquí ellos están diciendo: no importa, lo quiero. Santiago 1:14: sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Aquí Santiago está arrojando luz sobre la motivación del pecado. Parece que el pecado tiene intereses egoístas. Es lo que quiero. No me importa pecar, no me importa desobedecer, no me importa estar separado de Dios. 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí Juan está conectando ideas similares sobre el egoísmo del pecado. Como que está diciendo: lo que deseo, lo que veo como algo valioso aparentemente, o lo que me hace quedar bien ante mis propios ojos, lo voy a hacer, lo voy a tomar en lugar de Dios. Entonces, muchísima gente vive así, de esa manera. ¿Por qué no sirve a Dios? ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque es egoísta. Porque simple y sencillamente en esta mañana pues no le importan las cosas de Dios, no le importan otras gentes, no le importan otras cosas más que él mismo. Entonces, si observamos los ejemplos del pecado a lo largo de las Escrituras, miramos este enfoque egoísta. Así éramos la mayoría de nosotros. ¿Sí me entiende? Pero decíamos que estábamos bien, que no necesitamos ir a una iglesia para cambiar, que necesitamos ir a una iglesia para ser diferentes, que no ocupábamos a Dios. Pero vamos, toda la gente ocupa a Dios, porque de una o de otra manera el pecado los hace estar viviendo de manera egoísta. Por ejemplo, miramos la historia de Sansón. Él no estaba preocupado
No le interesaban los votos de justicia de los nazarenos. ¿Sí me entiende? Él debería de cumplir los votos como nazareno, pero no le importaba porque él estaba centrado en sí mismo. De la filistea con la que se casó, él dijo, la voy a conseguir porque me agrada. Se supone que no debería de tener comunión con filisteas. Era otro pueblo. No podía tener comunión, no podía contaminarse. Pues que él era nazareno. Él era cristiano. Él era hijo de Dios. Y aún a pesar de todo lo que dijo el pastor, no te juntes con esa filistea, no le importó. Y sus padres, no te juntes, no le importó. Dijo, la quiero y la tomo. De Dalila estaba concentrado en ella, inclusive recostado en su regazo. Miramos también la vida de Lot. Él estaba motivado financieramente. Él deseaba únicamente su propia ganancia. Por egoísmo buscaba sus propias ganancias en los negocios. Y dice que él se mudó a las verdes llanuras de Sodoma y no le importó dejar la bendición que a consecuencia de su tío Abraham él había recibido. Egoísmo. David dice que él decidió quedarse en su casa cuando los reyes iban a la guerra. Y se centró, si usted mira la historia, había una mujer ahí y estaba bañándose y dice que él salió, la miró y la llamó. Aún a pesar de que la advirtieron, dijeron, rey, pero es casada Betsabé, tiene marido. Dijo, a mí no me importa, soy el rey. La miró y la quería. Y después vinieron las consecuencias en esta mañana, pero por egoísmo no le importaba la vida del esposo. ¿Sí me entiende? Entonces el egoísmo causa que no te importe la vida de otras personas. No le importó destruir ese matrimonio, no le importó inclusive que después planeó que mataran o lo llevaran a la más fuerte de la guerra para que su marido muriera y él se quedara con Betsabé. Y no me importa que sea casada, voy a dejar algo. Lleven a su esposo, al fin que es un hombre temeroso de Dios, y díganle que el rey le pide este favor y que se vaya a la guerra. Y se fue a la guerra y lo mataron. Entonces miramos la historia en el Nuevo Testamento del joven rico. Jesús le pregunta a Jesús, ¿cómo llego al cielo? Y dice que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Pero dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí está la historia del hijo pródigo. Jesús insinúa que su motivación para dejar al padre fue egoísta, o que tuvo una motivación egoísta, dejar al padre. Es más, yo quiero hacer lo que quiero hacer y nadie me lo va a impedir. Pero hijo, no dejes al padre, no dejes a Dios, te va a ir mal. No, a mí me das la parte que me corresponde y voy y lo malgasto viviendo perdidamente. ¿Sí me escucho? Él no le preocupaba ni su hermano, ni su padre, ni estar bien con Dios. Él únicamente quería lo que él quería. Lo que quiero hacer, eso voy a hacer. Entonces, aquí en nuestro texto leemos de un hombre llamado Zaqueo. Y miramos un ejemplo concreto de un converso. Así somos los seres humanos. Así son los nuevos conversos y a veces cristianos. Tenemos pues deseos egoístas. ¿Sí me entiende? Pero miramos que el sello del cristianismo precisamente es la conversión. Convertir el egoísmo por lo que Dios desea en esta mañana. Entonces aquí está a Zaqueo. Se le presenta a Jesús como jefe de recaudadores de impuestos y leemos que es hijo de Abraham. Por lo que dice la Biblia, parece que no era romano, era judío, trabajando para los romanos y abusando de sus propios hermanos y abusando de su propio pueblo. Entonces lo que esto significa es que él era una persona corrupta, una persona codiciosa, y realmente se aprovechaba de la gente, se aprovechaba de su propio pueblo.
Recaudar impuestos, miramos en las escrituras que era una carrera que tenía muy mala reputación, porque la gente odiaba a los recaudadores de impuestos, porque pedían dinero a la gente, y también en esta hora se sabía que pedían más de lo que deberían de pedir. No sé, a lo mejor de ahí obtuvo su riqueza. Recaudaba impuestos y siempre les ponía de más. Y ni modo que no pagaran, tenían que pagar porque eran forzados a pagar en esta mañana. Entonces, aún así el impuesto romano ya era excesivo, y aparte él les pedía más de la cuenta. Parece que el pueblo judío no estaba contento con esa situación, por eso estaban clamando por un Salvador, especialmente en esta mañana, porque eran los oprimidos. Ellos eran oprimidos y pagaban impuestos para una nación que ni siquiera era la suya. No eran impuestos para judíos, no eran impuestos para Israel, eran impuestos para otra nación, y todavía inflados en esta mañana. Entonces sumamos, o le podemos sumar su propia gente, que en esta mañana se está aprovechando de ellos. Los recaudadores de impuestos en esta mañana no eran del agrado de nadie. Entonces, ¿cómo llegó alguien ahí a vivir de esa manera, a ser aborrecidos por todos? ¿Cómo llegó alguien a ser tan abusivos de sus propios hermanos? Y usted puede decir: ay, pero es el papá o es la mamá. ¿Por qué es tan abusivo con su familia? Pues por el pecado. ¿Qué abuso es esto? Usted dice: pero ¿cómo? ¿Por qué los trata así? El pecado nos vuelve egoístas y nos vuelve enfocados en satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, esto es exactamente lo opuesto a la naturaleza de Dios. ¿Sí me entiende? El egoísmo es totalmente opuesto a la naturaleza de Dios. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Miramos en esta mañana que Dios no tiene ideas egoístas. Dios descendió desinteresadamente por un mundo quebrantado, por un mundo caído, y Dios de alguna manera desinteresadamente dio su vida por nosotros. Y Dios busca desinteresadamente a los perdidos, como lo ha hecho con nosotros, y los restaura. En otras palabras, como que aquí Jesús desinteresadamente quería tener una relación con Zaqueo. Desinteresadamente, no porque fuera el hombre rico, no porque fuera el recaudador de impuestos, sino porque él miraba que Zaqueo necesitaba cambiar, necesitaba convertirse, necesitaba dejar el pecado, necesitaba dejar lo egoísta en esta mañana. Entonces te digo, el pecado nos hace egoístas, pero Jesús nos hace, por otro lado, desinteresados. Ese es el milagro de la conversión. Ese es el cambio de corazón que Dios desea causar en la vida de las personas. Si tú te has dado cuenta, antes no te interesaba tu familia, pero como Jesús entró a tu vida, comenzó a sacar ese egoísmo, y comenzaste a darte cuenta: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo egoísta. Y comienzas a amar, y comienzas a cuidar, y comienzas a preocuparte por tu familia, y comienzas a desear lo mejor para tu familia. Antes deseabas lo mejor para ti mismo y lo mejor para tus amigotes. Ahora no, ahora dices: ¿qué estoy haciendo? Porque tuviste un encuentro con Jesús. Dios de alguna manera desinteresadamente te buscó y ha causado un milagro de conversión en tu vida, un cambio de corazón. Mateo 15 del 18 al 19 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y estas cosas contaminan al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces, ¿de dónde salen esas cosas? De un corazón egoísta. Pero cuando la gente se convierte a Cristo, pues esas cosas se van. Jesús dice: esto es lo que hay en nosotros.
El ser humano es egoísta, el ser humano es malvado, el ser humano es impío, pero Dios a través de Jesucristo quiere cambiar eso. Ezequiel 36:26 dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así éramos nosotros, un corazón de piedra, insensibles. No nos importaba más que nosotros mismos, y a veces ni siquiera nosotros mismos. Pero cuando te conviertes a Cristo, pues es diferente. Ya tienes un corazón de carne, ya te duele. Sí, ya te salen lágrimas y dices: híjole, cómo me duele mi familia, mis hijos, oh, mi gente, cómo me duele. Lo que necesitamos en esta mañana es un cambio de corazón, o lo que la gente necesita es un cambio de corazón, transformación del corazón. Pero déjame decirte algo: por nuestra cuenta no podemos, pero en Cristo sí podemos. Es en esta mañana lo que a veces la gente a lo mejor no logra entender. Yo voy a cambiar cuando quiera. No vas a cambiar cuando quieras, cuando Dios se involucre en tu vida. Yo dejo esto cuando quiera. No lo vas a dejar, porque es algo espiritual en esta mañana. Tienes que dejar entrar a Jesús a tu vida, para que la gente cambie su egoísmo, para que la gente deje el pecado. Tiene que dejar entrar a Cristo, porque pues Él es el único que puede hacerlo. Segunda cosa, el cambio de corazón. Nuestra historia en esta mañana es una historia de conversión. Es una historia de un hombre egoísta y un pecador que cambia. Así que podemos pensar en los pasos de esto. Primero, podríamos mirar 4 partes. 1, el interés. 2, la invitación. 3, la recepción. 4, la transformación. Por ejemplo, el interés. Lucas 19:3 dice: y procuraba ver quién era Jesús. Parece que la gente debería de estar interesada en Cristo. Parece que debería de nacer un interés en ellos de buscar a Dios. Por eso les hablábamos, si usted quiere que alguien se salve, puede orar así, de esta manera: Señor, convicciona la vida, el corazón de mi familiar, de mi ser querido, para que nazca en él un deseo de buscar a Dios, que reconozcan su necesidad de Cristo. Entonces, aquí está este hombre. Cuando Jesús vino a Jericó, Zaqueo tenía interés en Jesús. Tal vez escuchó los informes de sanidad, tal vez escuchó lo que enseñaba, o lo que sea que lo motivó a ver a Cristo en esta mañana. Lucas 19:3-4 dice: pero a causa de la multitud no pudo, porque era pequeño de estatura, así que corrió adelante y se subió a un sicomoro para verlo, porque estaba a punto de pasar por ese camino. Esto es interés. Las multitudes aprietan a Jesús, las multitudes lo rodean, pero él está tan motivado que se sube a un árbol para verlo. Nadie habría esperado en esta mañana que tal pecador como era Zaqueo estuviera interesado en Cristo, pero lo estaba. Nadie hubiera pensado: Zaqueo es un abusivo, Zaqueo es un hombre que nos hace daño, un hombre que únicamente tiene interés por él, egoísta. Pero aquí estamos mirando en esta mañana que él está interesado en Jesucristo. La otra cosa, la invitación. Jesús tenía conciencia de él, y tomando nota del interés de Zaqueo, les tiende una intención. No sé cómo Dios lo haga, pero entre tanta gente, no sé por qué puso su atención en Zaqueo. Gente lo apretaba, gente estaba cerca de él. ¿Y por qué en lugar de llamar a alguien que estaba cerca, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja del árbol? Bueno, no necesariamente Zaqueo le invitó, pero Jesús le dijo: me invito yo solo, déjame entrar a tu casa, como dice el Señor. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo: déjame entrar a tu casa. Y Zaqueo, pues él lo que quería, y lo llevó a su casa. Lucas 19:5: y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa.
esta es una invitación en esta mañana al perdón que Dios de alguna manera se vuelve accesible para la gente y se hace disponible a los perdidos. Entonces, eso es algo que debemos recordar. Es nuestra misión de alguna manera extender la invitación a los perdidos. La misma invitación que Jesús hizo con Zaqueo. Pero el peligro es que, te decía ahorita, no únicamente mundanos son egoístas, pero a veces el peligro es que usted y yo nos podamos volver egoístas, inclusivos y separados de los perdidos, y que perdamos el contacto con aquellos a quienes estamos llamados de alguna manera a alcanzar. Somos llamados a alcanzar a los perdidos. Somos llamados a alcanzar a Zaqueos. Lucas 19:7, y cuando lo vieron todos murmuraron: ha entrado para ser huésped de un hombre pecador. Entonces esto molestó mucho a la gente. Esto molestó al que se olvidaron en esta mañana del propósito de la ley, o de hoy, del evangelio: invitar a gente que vengan y que sirvan a Cristo. A veces eso le molesta a la gente. ¿Sí me entienden? Ahí reciben pecadores, ahí reciben borrachos, ahí reciben gente que anda mal, ahí reciben gente que es bien egoísta, que está bien torcida. ¿Y a quién vamos a recibir? Si Lozano no tiene necesidad de médico. ¿Sí me entienden? Lo recibimos no para que sigan igual, lo recibimos para que sean cambiados, para que sean transformados, para que tengan una conversión. ¿Sí me entiende? Para que dejen su egoísmo, para que dejen lo malo, para que dejen el pecado en esta mañana. Entonces usted y yo pudiéramos caer en ese error y ponerlos a un lado y dejarlos fuera y dejarlos marginados, y aunque estén en la cuerda floja. Pensaba yo y dije, ciertamente gente a lo mejor se siente segura, pero híjole, no la tienen nada fácil. No la tienen nada fácil, como que están en la cuerda floja. Y nosotros, por egoísmo, no los podemos dejar ahí. ¿O sí? Está en la cuerda floja. ¿Sí me entienden? Parece que todo está bien, no pasa nada, gloria a Dios, no ocupamos a Dios, no ocupamos a Cristo, no lo necesito para nada, pero están en la cuerda floja. Y por egoísmo los dejamos que se caigan, que se vayan al infierno. Entonces, el peligro en esta mañana que nos enfrentamos es separarnos hasta el error de descartar a los perdidos. La invitación de Jesús en esta mañana es un recordatorio para nosotros de lo que puede resultar de una simple invitación. Invitó a Zaqueo y se convirtió a Cristo, y dejó lo malo en esta mañana. La otra cosa, recibir. Lucas 19:6. Así que él se apresuró y descendió y lo recibió con alegría. A la luz del interés sin invitación, Zaqueo en esta mañana tuvo que tomar una decisión: si recibir a Jesús o no. Y él decidió recibirlo en esta mañana. Recibió a Jesús con alegría, actuó rápidamente, él se apresuró y estaba feliz de invitar a Jesús a su vida. Eso es lo que pasa con gente en esta mañana. ¿Y por qué cambiaste? ¿Por qué se te mira diferente? ¿Por qué estás contento? Es que estoy feliz. Cristo Jesús ha entrado a mi casa. Cristo Jesús ha entrado a mi vida. Cristo Jesús me ha cambiado. Cristo Jesús me ha transformado. Nuevamente, esta es la posibilidad de lo que puede ser cuando fijamos nuestro enfoque en los perdidos. Pero vamos, ¿con qué frecuencia hay personalistas que descalificaríamos en nuestras mentes? Por eso te decía, vamos a orar aún inclusive por gente que tú piensas que no se va a salvar, que ya las descartaste, que ya las descalificaste. ¿Qué sabes si es un Saulo o es un Zaqueo? ¿Qué sabes? Lucas 19:9-10 dice: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar a los perdidos. La cuarta cosa, la transformación. Lucas 19:8-9. Y Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, dice, a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Miramos que el corazón de Zaqueo cambió, su perspectiva de la vida cambió, se convirtió. Lo que nos presenta en esta mañana es un recordatorio que las personas
están continuamente llegando a momentos en la vida en que posiblemente están listos y en esta mañana para ser cambiados, para ser convertidos, y nuestro trabajo es recibirlos. Lucas 15:17 dice: cuando finalmente recobró el sentido, se dijo a sí mismo, está hablando del hijo pródigo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy muriéndome de hambre. Aquí está la historia del hijo pródigo. En un momento este hombre vuelve en sí y decide regresar a su casa. Lo tremendo aquí en esta mañana es que gracias a Dios, no lo había considerado de esta manera, pero gracias a Dios que el padre es el que estaba a la puerta y no el hermano mayor. Porque si el hijo pródigo regresa y está el hermano mayor en la puerta, vete de esta casa. ¿Cómo desperdiciaste los bienes? Eres un ingrato, un mal agradecido. Vete de esta casa. Corazón egoísta. No, el hermano pródigo, el hermano mayor no estaba preparado para recibir al hijo pródigo. Gracias a Dios que el padre es el que estaba en la puerta esperando en esta mañana. Entonces Zaqueo estaba listo para un cambio y Jesús estaba atento a ello. El versículo 4 dice: así que corrió adelante y se subió a un árbol sicomoro para verlo. Interesante es en esta mañana que ese sicomoro, de alguna manera, el nombre en hebreo se llama sigma, y esta raíz viene de esta raíz hebrea que significa nuevo crecimiento. Y esto se debe a que el sicomoro es conocido por su persistencia en brotar nuevamente, incluso cuando se corta en un tronco aparentemente sin vida. Lo puedes cortar y vuelve a brotar en esta mañana. Entonces esta es la palabra moderna de rehabilitación, que viene de la misma raíz. En Cristo la gente es rehabilitada. En Cristo la gente es transformada en esta mañana. Así que en la vida de Zaqueo miramos un rebrote, un nuevo crecimiento, y estamos mirando en esta mañana que este hombre es convertido a Cristo. Tercera cosa, llamamos relaciones convertidas. Parte de las marcas identificables de la salvación que miramos en esta mañana en nuestro pasaje principal es el cambio del egoísmo a la preocupación por los demás. Lucas 19:8: y Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto de regresar cuadruplicado, esto en esta mañana de considerar que había defraudado a algunos, no estaba en su mente antes. Antes se trataba de cuánto podía obtener de los demás, pero ahora él está diciendo: estoy preocupado por los demás. Y esto es parte de por qué Jesús responde como lo hace. Lucas 19:9: y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ha habido un cambio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí este hombre se está preocupando por los demás. Antes, un corazón egoísta, pero ahora dice: si te puedo decir, te voy a mandar para que comas rico. Un cambio. Un cambio de mente, un cambio de corazón esta mañana. ¿Sí me escucho? Hay un cambio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por la preocupación por los demás. Ahora te preocupas por tus hijos, te preocupas por tu esposa, te preocupas porque las cosas estén bien en tu casa. No solamente tienes el deseo de hacer las cosas bien con la gente, pero dice la Biblia, no únicamente haré las cosas bien, pero les daré la mitad y pagaré más inclusive. Entonces esta es una manera de conversión y discipulado. Tenemos el deseo de estar bien con la gente y de hacer bien las cosas con las personas. Mateo 12, 30 y 31 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no hay otro mandamiento mayor que esto. Pero ¿de dónde viene esta actitud? ¿De dónde viene este enfoque de vida? De la conversión. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También os améis los unos a los otros. Y en esto conocerá todo el mundo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cómo puedes reconocer que alguien se ha convertido? Pues porque ya amas. Llamas a tu familia, principalmente en esta mañana. Amas a tu prójimo, te preocupas por tu prójimo en esta mañana. Aquí Jesús pronuncia un mandamiento en el cumplimiento de esto. Dice: la gente sabrá a quién perteneces. Y la gente va a decir: este se salvó,
este es cristiano, este es hijo de Dios. Entonces esta es una marca de la conversión. 1 Juan 4:20, si alguno dice amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El punto aquí es incompatible en esta mañana con la conversión no ser consciente de tus relaciones con las personas. ¿Cómo las tratas? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo interactúas con ella? Dios está muy interesado en esta mañana en eso. Entonces Jesús en nuestro pasaje nos recuerda y nos da ese ejemplo. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta?